Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de Agro y Mercados. Como siempre, Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Cómo estás, Ari? Acá cerrando otra semanita bastante inestable, bastante interesante, pero de todas maneras una gran semana para ser analista de mercados. Sí, tal cual, la verdad que bueno, muy movida en todos los mercados, Ni hablar. con repercusiones, bueno, obviamente, ¿no? A nivel local, en materia de precios, también en materia de ahí un poco de volatilidad en dólar. La verdad que tuvimos una semana muy agitada, ¿no? En todos los frentes. Y bueno, para hablar en gran parte de muchos de estos temas, vamos a estar justamente debatiéndolos con nuestra invitada de hoy, que es una invitada muy especial, que conoce mucho los mercados internacionales de commodities y de agro en particular. Así que bueno, no se lo pierdan porque va a estar por demás interesante la conversación. Y bueno, Nehuen, si te parece, vamos arrancando con los temas locales, con dólar, panorama de lo que fue, breve panorama de lo que fue la semanita financiera acá en Argentina. Bueno, en general tuvimos ya algún cimbronazo el día lunes para el que haya estado dormido esta semana. Estamos hablando obviamente de todo lo que está generando en términos de inestabilidad el hecho de la guerra, de la escalada en los conflictos justamente en Medio Oriente. Y ya algo veíamos el lunes con el Banco Central que había frenado un poco el volumen de compras de reservas, que de todas maneras se siguen gestando, se siguen dando. Un dólar que ha generado, digamos, ha estado un poquito por arriba, después un poquito por abajo, pero bueno, en general todo bastante bien y bastante tranquilo. Hoy tuvimos el dato del REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado, así que clave, justamente, lo seguimos comentando por el hecho de las bandas cambiarias y del propio esquema. 2,7% sería la inflación que se pronostica para lo que es el mes de febrero. Todo el año 2026 cerraría con una inflación de más o menos el 26% y recién en agosto veríamos, según el REM, obviamente, esto es siempre según justamente este informe que publica el Banco Central, recién en agosto de este año veríamos inflación de 1,5%. Bien, dos datitos a tener en cuenta ahí y que ya que estamos tenemos a colación lo que había comentado Filippini hace un par de sábados atrás, como bueno, el REM en algún punto venía subestimando lo que venían siendo los datos de inflación que efectivamente íbamos teniendo en estos últimos meses, así que bueno, cuidado con esta situación. Y bueno, y por otra parte, vinculado a dólar, ¿no? Que bien comentabas, ¿no? Como la guerra, en algún punto esos coletazos lo sentimos sobre todo con un poco más de volatilidad, primeros días de la semana, Así es. vimos ahí un dólar, bueno, que subió, que generó un poco de sorpresa en una situación donde Argentina empieza a estar mucho más vinculada a lo que pasa en el resto del mundo, mucho más acoplada. Y bueno, y esos movimientos también en sintonía con lo que veíamos, ¿no? En monedas de la región. Sí, sin duda, como comentabas, Ari, no es un hecho aislado que le pegó solamente a Argentina. Ya veíamos los efectos que había tenido en Brasil, los efectos que tuvo en Chile, en general en las monedas de Sudamérica. Y también efectos que en determinada manera, mayor o menor medida, también se trasladaron en riesgo país y en demás variables. Así que sí, todo bastante foco en todo esto que está pasando. No solo los granos, lo vamos a hablar con la invitada, pero sino todas las variables financieras. Tal cual. Bueno, breve repasito de Chicago, que cerró una semana bastante caliente en algunos productos, ¿no? Bastante agitada, simplemente nos vamos a quedar con las magnitudes, el repaso lo vamos a hacer con la invitada que va a comentar todo muy a detalle. La soja ganando $10 en la semana, el aceite 8% de ganancia, más o menos $108 por tonelada. Maíz que comenzó a despertarse después del golpazo de Luda, si bien no llega a mejorar de alguna manera o a ganarle esos niveles que tenía previos a ese reporte que nos sorprendió a todos, ganando $3 en la semana, y el trigo con alguna que otra zona puntual de Estados Unidos con algunas secas que generaba un poco de temor, casi $8 de ganancia, donde en definitiva los fuertes impactos lo tuvimos el día viernes, donde terminó todo bastante más candente de lo que podría uno imaginarse. Tal cual. Bueno, y panorama local de cultivos, Tenemos avanzando cosechas. Así es. Tenemos un avance ya de cosecha en lo que es maíz, más o menos el 7,2%.
Recién arranca todo bastante en línea con el año pasado, con el Mercado promedio bastante de los últimos presionado, ¿no? En años. algún punto bastante presionado desde el punto de vista logístico, por así decirlo, ¿no? En este inicio de esta, si todo sale bien, muy buena producción, ¿no? Que tenemos en puerta. Sí, sí, sin duda, ciertos indicios que ya se van dando. La dinámica en estos primeros días de marzo se va haciendo notar. Yo creo que va a estar incluso más con mayores efectos para lo que va a ser llegado a abril. Después pasando a lo que es soja, las lluvias que tuvimos en la semana, en martes y jueves, mejoró la condición hídrica y ligeramente la condición de los cultivos, pero todo bastante bien. De hecho, teníamos un informe también volviendo a maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario, cerca de 100 quintales sería más o menos el promedio que estaría para la zona, así que todo bastante bien. Y por último, girasol, que viene un poquito frenado, justamente esperando que se termine todo el proceso en la zona de Buenos Aires, llegando al 33,8% del total de cosecha para esta altura, para este día, ¿no? Bueno, Nehuen, vamos a pasar a nuestra invitada de hoy, una colega que ya ha participado en este espacio, a la cual le tenemos mucho aprecio, bueno, y la seguimos mucho en todo lo que va comentando, ¿no? Informando, muy metida en el rubro, con mucha trayectoria. Ella es Sol Arcidiácono, directora comercial de Hedgepoint para Latinoamérica. Hola Sol, gracias Sol, por ¿qué estar. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Graci? Todo muy bien. Gracias por el espacio para compartir. No, la verdad que es un placer para nosotros tenerte acá, siempre es muy interesante escucharte, así que bueno, Y en vamos buena hora. en buena hora, ¿no? En momentos muy álgidos para los mercados, así que quién mejor para pimpoñar un poco lo que viene pasando. Sí, ni hablar. Y para arrancar y romper el hielo, Sol, creo que es inevitable lo que fue la noticia de la semana, cómo se fue desarrollando este impasse, si se quiere, entre la guerra, ¿no? Creo que es el tema más candente de la semana. Y bueno, acá te queremos preguntar y consultar desde tu perspectiva, desde tu mirada, cómo pensás que esto viene afectando en general al mercado internacional. Estamos viendo, obviamente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Repercusiones no en agro, sobre todo en crudo, pero bueno, El también. precio del barril de petróleo, sin dudas, que se incrementó, sobre todo llegando el viernes, al día de ayer. Así que, ¿cómo estás viendo esto? Bien, bueno, mirá, estacionalmente comenzando marzo, el tema central es la discusión de cómo viene el flujo del arribo de camiones a los puertos en Brasil, de cómo está terminando de definirse la cosecha en Argentina, donde cada vez hay más áreas de soja de segunda y tiene más relevancia las lluvias de marzo, febrero y marzo. Sin embargo, bueno, rompimos un poquito con esa estacionalidad. Ujú. De hecho, la semana que viene, recordemos que siempre es bueno tener el calendario a mano. El día 10 de marzo tenemos el reporte de Luzda, ¿no? El domingo cambia el horario en Estados Unidos. Así que bueno, un par de notas de calendario como para apuntar, tener en cuenta. Pero bueno, la verdad es que nadie va a estar con mucha atención o tradeando el informe de Luzda, que este informe que se espera totalmente neutral, son ajustes menores, y toda la expectativa va a estar en seguir el ánimo de las noticias, en el avance de los bombardeos, bueno, en cómo evoluciona que los fines de semana recientemente han sido epicentro de más acción bélica, ¿no? Cuando todos estamos un poco descansando es cuando hay más movimiento en el mundo, sobre todo en Medio Oriente. Ujú, La verdad que no es un conflicto nuevo el de Estados Unidos-Irán, no es un conflicto nuevo el de Israel con Irán. ujú, Sin embargo, de alguna manera ataque o declaración de guerra, de ya no va más, sí es algo bueno, que la verdad es que todos teníamos mucho escepticismo. Yo creo que para nosotros la guerra no somos una cultura bélica, entonces bueno, la guerra es ujú. como la última instancia. Y bueno, tengo que decir que lo mismo pensaba de Rusia y Ucrania, decía, bueno, esto se llegará a un acuerdo, como fue con Crimea, se va a resolver Ujú. relativamente rápido y ya es algo crónico que hace 4 años, ¿no? Pero bueno, sirve para recordar un poco la performance del mercado que tuvo en ese momento, ¿no? En 2022
donde vimos todavía mucho más movimiento en granos, porque bueno, justamente el Black Sea, el Mar Negro, realmente es el origen más importante de provisión de trigo, ni hablar, y bueno, la relevancia que tienen los aceites por el girasol, y bueno, cómo va a vivir Europa sin el gas ruso. Bueno, había que reestructurar toda esa situación, y sí tuvo más impacto en granos, en volatilidad de granos, también en energéticos, pero bueno, no tanto, ¿sí? Esto, bueno, Medio Oriente, a los que tenemos un par de décadas de experiencia en el mercado, nos hace acordar un poco, bueno, al principio del 2000, los 90, cómo se movía el petróleo Ujú. con las guerras de esa época, ¿no? Eh, el mercado, otra vez, no se lo esperaba. A partir del viernes pasado ya empezó a haber alguna cobertura, Ujú. sobre todo porque, bueno, no solamente que todo el mundo habla del estrecho, donde pasa el 20% del petróleo, ¿no? Pero bueno, no solamente es el estrecho el que no tiene actividad, y efectivamente no tiene actividad, no solamente porque lo cierra Irán, sino por el riesgo que sería asomar la nariz, sino que, bueno, Qatar, Arabia Saudita, o sea, los principales productores que podrían corregir este desarbitraje rápidamente, Ujú. que enchufan o prenden, empiezan rápidamente, pueden acelerar la producción de petróleo con estos niveles. Subió un 50% el petróleo. Todos esos están parados, en pánico, no te diría en pánico, pero bueno, parados a ver qué pasa. Estos precios, obviamente, a la larga, de energía, incentivan más inversión, son espectaculares para Argentina, obviamente, de durar. Estados Unidos es un exportador neto, con lo cual está ese efecto de que hoy, parecido al del Black Sea que tuvimos Ujú. en trigo, de que hoy el principal origen, el que acelera, el que puede poner la oferta sobre la mesa, con alegría, si los precios suben, y es lo que termina haciendo que el mercado arbitre, esos agentes están parados, ¿sí? Están en pánico. Y bueno, y eso hizo que el crudo suba 50%. Es un montón, o sea, es mucho. Pensemos que, bueno, que el barril, el contrato de barril en New York de crudo tiene 1.000 barriles. Entonces, bueno, son movimientos muy importantes de mercado para el mundo de commodities y de derivados. Y bueno, y de alguna manera, se empieza a sentir: no puedo comprar más petróleo, me voy a otros, el oro ya venía carísimo, me Ujú. voy un poquito a otros commodities. Y bajando a granos, bueno, concretamente la soja fue la primera que sintió el impulso, el fuego, así, Ujú. literal. El fuego, bueno, vinculado por el tema del aceite, ¿no? El aceite de soja, que específicamente en Estados Unidos está prácticamente vinculado a los combustibles, a los biocombustibles. El aceite norteamericano, realmente, esa demanda que tiene, que es regulada, ni siquiera es una demanda auténtica, no voy a decir ficticia, pero es una demanda regulada. Tiene que ver con el uso, con la mezcla, y bueno, obviamente que las refinerías que venían con márgenes más ajustados,